Congregación Betel Shaddai, Parashá Emor, diles. Esta porción está basada en Vayikra, Levítico 21:1 al 24:23, Ezequiel 44:15 al 31 y la porción del Brit Hadashah en Mateo 26:59 al 66. Inicia esta porción en Levítico 21 cuando indica el Eterno a Moshe y le dice: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Esta porción de la Torá tiene varios lineamientos como las leyes especiales de los Kohanim, los Moadim, que son todas las festividades, y las leyes de compensación por daños causados y causales de pena de muerte. Sin embargo, estaré abordando en líneas generales algunos comentarios referentes a lo que implica la enseñanza que tenemos en esta parashá en cuanto al camino de la perfección. Veamos. Tenemos el primer aspecto en cuanto a la perfección del sacerdocio y la ofrenda. Encontramos en Vayikra 21:6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Hashem y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Existen leyes especiales en esta parashá para el sacerdocio. Tanto el hecho de estar contaminado, en este caso específico con muerto, lo cual era prohibido para los sacerdotes, a excepción de que fuera un muerto de un familiar cercano. En cuanto a escoger pareja, el Cohen no podía casarse con una mujer divorciada ni con una mujer con un pasado promiscuo. El Cohen Gadol debía casarse con una mujer virgen. Un Cohen no podía tener una deformidad física para servir en el templo. Aunque sí podía comer de la ofrenda, no podía servir en el templo. Encontramos que esta exigencia de perfección también va para la ofrenda, como se observa en Levítico 22, 19 y 21, que indica que para que sea aceptado se debe ofrecer un macho sin defecto. Cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Hashem para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Encontramos una exigencia de perfección tanto en el sacerdote como en la ofrenda. Veamos la interpretación que se da por algunos comentaristas en cuanto a esta exigencia. Hoy que no tenemos templo ni sacrificio. En la Torá Emet encontramos el siguiente comentario. Los defectos específicos que invalidan a un sacerdote para llevar a cabo el servicio sacerdotal constituyen manifestaciones físicas de defectos espirituales. Por lo tanto, dentro del judaísmo tradicional, que al no tener templo ni sacrificios, se ha considerado que las plegarias, los rezos diarios, sustituyen esos tiempos de sacrificios. Y relacionado a estas plegarias, se indica que quien tenga un defecto, quien no ha purificado su alma de los pensamientos, palabras y acciones inadecuados, no puede aún acercarse plenamente a Hashem por medio de la plegaria. Nosotros que sabemos que sí tenemos sacrificio, un sacrificio eterno dado por nuestro Mesías, Yeshua, el Cordero Redentor, sí sabemos que aún sin templo, aún sin sacrificios diarios, tenemos ese sacrificio eterno. Sin embargo, esto no exonera de acercarnos al Eterno con corazón sincero y con una certidumbre de esa limpieza interna que todos requerimos para acercarnos a Él. Esto lo destaca Hebreos 10:22 cuando dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y este lavado de los cuerpos se refiere a esa purificación, a esa tevilá, pero eso no implica que aunque nos purifiquemos físicamente, no vayamos a hacer un examen de cómo estamos presentándonos delante del Eterno. Por eso, esa perfección incluye ambos aspectos, lo interno y lo externo. Dentro de la perfección que se indica en esta parashá, o que puedo comentar dentro de lo que encontramos en esta parashá,
encontramos la perfección en las festividades. Indica Vallecra 23-22, estas son las fiestas solemnes de Dios, a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Hashem, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Hay una perfección tanto en las indicaciones de cómo cumplir cada festividad como en el cumplimiento de hacerlas en el tiempo señalado. Y esta exigencia que nosotros debemos cumplir no va sola. Llama mucho la atención el mandamiento que indica en Levítico 23:37 en el contexto de las festividades, cuando el Eterno dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segarán hasta el último rincón de ella. Para el pobre y para el extranjero la dejarán. Yo, el Señor, vuestro Dios. Entonces, esta preocupación y este mandato del Eterno para dejarle parte de la bendición que nos da para el pobre y para el extranjero llama mucho la atención. Y llama la atención incluso cuando relacionamos aquel encuentro que tuvo Yeshua con el joven rico, que se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Y después de conversar en aquella enseñanza que nos deja Yeshua, donde le dice: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y cuando él le describe que ha cumplido todo eso, entonces Yeshua le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y el joven rico se entristeció porque sentía que no podía hacer aquello. Y él había cumplido los mandamientos, pero Yeshua le da una exigencia mayor. Y es que debemos pensar que cuando sabemos que estamos cumpliendo con los mitzvot que ordena el Eterno, debemos detenernos a pensar si hemos tenido en nuestra mano bendición para bendecir a otro y no lo hemos hecho. Entonces, si queremos caminar en ese camino a la perfección, debemos tener presente a los pobres, a los extranjeros, al que tiene una necesidad, y entonces estaremos caminando verdaderamente en ese camino a la perfección. El tercer aspecto que podemos destacar es la perfección en nuestra relación con el Eterno. Indica Vallecra 24:15-16. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Dios ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Esta es una causal de muerte, la blasfemia contra el nombre del Eterno. Pero podemos pensar, es solamente decir una palabra de maldición, que también está incluido. La palabra que se traduce como maldición, como maldecir, el nombre del Eterno, es la palabra kalal, que significa que es algo fácil, bagatela, blasfemo, despreciar, destruir, disminuir, envilecer, injuriar, ligero, liviano, liviandad, maldecir, maldición, tener en poco. Es decir, que cuando tenemos en poco, cuando pronunciamos palabras de maldición hacia el Eterno, cuando lo consideramos como algo vano o despreciamos al Eterno, estamos actuando en una actitud de blasfemia contra Él. Cuando hacemos el servicio para el Eterno con desprecio, es una blasfemia contra el Eterno. Y esta palabra, kalal, es la misma que se utiliza en 1 Samuel 3:13, cuando el Eterno le dice a Elí, el sacerdote Elí, cuando sus hijos ofrecían las ofrendas inmundas al Eterno y tomaron en poco el servicio que ellos ofrecían en el templo, el Eterno le dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, esa blasfemia, esta relación que nosotros tenemos con el Eterno, implica no solamente honrar su nombre, honrar su presencia, sino también honrar el servicio que ofrecemos a Él. No tenerlo como poca cosa, sino como un honor servirle y una gran bendición que Él nos dé la facultad, la salud,
la provisión para poder honrarlo y servirlo. Como cuarto aspecto, encontramos lo relacionado a la perfección en nuestra relación con el prójimo. Vallecra 24, 19 y 20 nos indica, si un hombre daña físicamente a su prójimo, tal como hizo, así harán con él, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, así como él infligió una herida a otra persona, así le será infligida a él. Encontramos relacionado a este caso que el Talmud nos dice que aquel que lastima a su prójimo debe pagar una compensación equivalente al valor del daño que causó. Es decir, que este mitzvot nos enseña que si alguien causa un daño a una persona, debe pagar una indemnización por el daño causado. Pero esto no es cuestión solamente de un pago. De hecho, nos podemos preguntar, ¿por qué la Torá no lo expresó entonces de esta manera? Que si alguien causa un daño, simplemente que pague una compensación. Porque la idea no es deshumanizar este mandamiento, porque no se trata de un mero negocio, sino que una persona pudiera querer hacer daño a otra y sencillamente hacer un cálculo de cuánto le va a pagar después de haberle hecho daño. Y eso no es lo que se espera de este mitzvot. Por lo tanto, hay muchas interpretaciones de qué es lo que realmente se quiere lograr con este mandamiento. Y la mejor, y como lo sabemos que Yeshua hizo la interpretación correcta de la Torá, lo encontramos en sus palabras en Mateo 5. Veamos lo que Yeshua inicia diciendo relacionado a esta porción de la Torá. Y él nos indica, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te llene en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y nosotros vemos que aquí él tiene una interpretación no solo de esta cita de la parashá, sino también de Levítico 19, cuando dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Vemos que Yeshua toma una interpretación de todo este contexto relacionado a una acción contra el prójimo. Y veamos cómo continúa él esta enseñanza que nos deja referente a esta parashá. Vemos que Yeshua cierra esta enseñanza cuando indica en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y cierra magistralmente diciendo una cita que está en la Torá, cuando dice, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Él concluye esta enseñanza diciendo que debemos ir más allá de una simple indemnización, que debemos ir más allá de tomar una venganza por un daño causado, sino que debemos ser perfectos, es decir, trascender más allá de tomar una venganza contra el enemigo, sino de tomar una actitud de perdón. Por eso él se dirige al agraviado para que el agraviado más bien bendiga y ore por el que lo maldice y lo ultraja. Y esto es parte del camino a la perfección. Y que no es dicho por Yeshua en este momento, sino que está evocando a la misma Torá, porque lo encontramos en Devarim 18:13, cuando el Eterno dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Esa palabra perfecto que se utiliza en esta porción viene de la palabra tamim, que quiere decir perfecto. Y es la misma palabra que aparece en la misma porción que estamos analizando de Vallecra 22:19, cuando se refiere al animal presentado en la ofrenda, que dice que debe ser perfecto, debe ser sin defecto. Esa palabra es la misma palabra que aparece en Bereshit 17:1, cuando el Eterno le habla a Abraham y le dice, ve y sé perfecto delante de mí. Entonces encontramos que es el Eterno el que nos dice, sé perfecto. Y ser perfecto es procurar trascender más allá de cumplir un mandamiento por cumplirlo, sino de analizar nuestro corazón, analizar nuestros sentimientos ante cualquier circunstancia y especialmente en este caso en nuestra relación con el prójimo, cuando éste nos ofende o cuando éste
nos hace un daño. Necesitamos trascender y caminar hacia esa perfección que el Eterno nos indica. Y en esta enseñanza que podemos encontrar en esta porción de la Torá en cuanto al camino a la perfección, sin embargo encontramos el comentario que hace Rab Shaul en su escrito a los hebreos, cuando dice en Hebreos 8:7, porque si aquel primero, refiriéndose al templo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. E incluso el mismo escrito en el Talmud reconoce que 40 años antes de la destrucción del templo, los sacrificios perdieron su eficacia. Es decir, el templo que fue destruido 70 años después de la venida de Yeshua, ya sus sacrificios habían perdido eficacia, ya no eran recibidos como olor fragante para el Eterno. Y en el mismo escrito a la carta a los hebreos, encontramos en Hebreos 9:9, refiriéndose a Rab Shaul, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Porque la ley, refiriéndose a la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que no había un efecto sobre la conciencia de las personas. Se hacía, tenía por supuesto reputación, importancia, hacer el sacrificio y cumplir con los misbot que el Eterno indicaba. Pero no había un efecto, no había un impacto en la conciencia de aquellos que ofrecían esos sacrificios. Y refiriéndose a esa imperfección de ese santuario terrenal, cita Hebreos 7:28, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la Torá al Hijo, este es Yeshua HaMashiach, hecho perfecto para siempre. Por lo tanto, aquí nos habla del sacerdocio que asume Yeshua en el santuario celestial y que fue hecho perfecto para siempre. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y podemos nosotros, los creyentes en Yeshua, podemos lograr la perfección? Como dijo Rab Shaul, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero el mismo Rab Shaul nos dice, pero ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua HaMashiach. Entonces, podemos seguir perseverando, insistiendo en hacer las cosas con el Eterno, para el Eterno, con corazón sincero, en una adecuada relación con el prójimo, en una adecuada relación con el Eterno y en medio de nuestras equivocaciones y debilidades, perseverar, corregir, acercarnos a Él, confesar nuestros pecados y seguir adelante, como dijo Rachaúl, al premio del supremo llamamiento que Él nos ha hecho de guardar su Torá y de perseverar y de ser luz del mundo en donde quiera que estemos. Tenemos a Yeshua, que es el varón perfecto, el modelo a seguir. Y como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Él es el modelo. En Él debemos fijar nuestros ojos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros que estamos completos en Él, porque en Yeshua estamos completos, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, este camino a la perfección no es solamente individual, este es un camino congregacional de ese cuerpo del Mesías, donde debemos crecer, perseverar, insistir y si caemos, levantarnos para proseguir a la meta de este llamamiento y estar apercibidos y esperando su regreso porque Él vendrá a buscar a los que les esperan. Entonces caminemos en este llamado del camino a la perfección. Shabbat Shalom a todos.